La gran mayoría prefiere oír de los demás que leer las informaciones en fuentes seguras de estudiar. Y tratándose de la doctrina en fuentes seguras, se tendrá un conocimiento espiritual, según la obra de Allan Kardec, relacionadas con el espiritismo. Tal vez para muchos la lectura de Kardec desde el comienzo ofrezca algunas dificultades, razón por la cual elaboramos este folleto auxiliar para aquellos que están decididos a estudiar el espiritismo. Y nosotros extrajimos de ese folleto un poco de conocimiento para hacer y dar a conocer cómo se debe estudiar el espiritismo. ¿Por qué conocer el espiritismo? La mayoría de las personas viviendo la vida atribulada de hoy no están interesadas en los problemas fundamentales de la existencia. Antes se preocupan por sus negocios, por sus placeres, por sus problemas particulares. Piensan que cuestiones como la existencia de Dios y la inmortalidad del alma les corresponden a los sacerdotes, a los ministros religiosos, a los filósofos y a los teólogos. Cuando todo corre bien en sus vidas, ellos ni se acuerdan de Dios. Y cuando se acuerdan es apenas para hacer una oración, ir a la iglesia, como si tales aptitudes fuesen simples obligaciones que todos tienen que seguir de una forma u otra. La religión para ellos es una mera formalidad social, algo que las personas deben tener y nada más. Como máximo será para descargar la conciencia, para estar bien con Dios. Tanto es así que muchos ni siquiera alimentan una firme convicción en aquellos que profesan, sosteniendo serias dudas al respecto de Dios y de la continuidad de la vida después de la muerte. Pero cuando tales personas son sorprendidas por un gran problema, una desastrosa caída financiera, la pérdida de un ser querido, una enfermedad incurable, hechos que suceden en la vida de todo el mundo, no encuentran en sí mismas la fe necesaria ni la comprensión para enfrentar el problema con coraje y resignación, cayendo invariablemente en la desesperación camino al suicidio. El conocimiento espírita nos abre una visión amplia y racional de la vida, explicándola de una manera convincente y permitiéndonos iniciar una transformación íntima, aproximándonos cada vez hacia Dios. ¿De qué se trata el espiritismo? El espiritismo responde a las cuestiones fundamentales de nuestra vida, como estas: ¿quién soy? Antes de nacer, ¿qué era yo? Después de la muerte, ¿qué seré? ¿Y por qué estoy en este mundo? ¿Por qué unas personas sufren más que otras? ¿Por qué algunos nacen ricos y otros pobres? ¿Por qué algunos ciegos, paralíticos, débiles de la mente, etcétera, mientras otros nacen inteligentes y saludables? ¿Por qué Dios permitiría tan grande desigualdad entre sus hijos? ¿Por qué hay tanta desgracia en el mundo y la tristeza supera a la alegría? De 3 personas que viajan en un vehículo, por ejemplo, después de un accidente, una de ellas pierde la vida, otra queda gravemente herida y la tercera escapa sin rasguño.
¿Por qué suertes tan diferentes? ¿Dónde está en eso la justicia de Dios? ¿Por qué unos que son malos sufren menos que otros que son buenos? A preguntas como esta responde la doctrina espírita. Porque tales son las preguntas que todos nos hacemos al contemplar tanta desigualdad y tantos destinos diferentes en la atribulada vida de nuestro planeta. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es una doctrina revelada por los espíritus superiores a través de medium y organizada, codificada por un educador francés conocido por Allan Kardec en 1857. Surgió pues en Francia hace más de un siglo y medio. La pregunta es, ¿y acaso el espiritismo es ciencia? Decimos que sí, que el espiritismo es ciencia porque estudia a la luz de la razón y dentro de criterios científicos los fenómenos mediúmnicos, que son fenómenos provocados por los espíritus y que no pasan de ser hechos naturales. No existen lo sobrenatural en el espiritismo. Todos los fenómenos, aún los más extraños, tienen explicación científica. Son por lo tanto de orden natural. Otra pregunta. ¿El espiritismo es filosofía? El espiritismo es una filosofía porque a partir de los fenómenos espíritas ofrece una interpretación de la vida, respondiendo a cuestiones como de dónde hemos venido, qué hacemos en el mundo, para dónde nos vamos después de la muerte. Toda doctrina que da una interpretación de la vida, una concepción propia del mundo, es una filosofía. Ahora viene lo más importante. ¿El espiritismo será religión? También decimos que el espiritismo es religión, porque tiene por finalidad la transformación moral del hombre, volviendo a las enseñanzas de Jesucristo, para que sean aplicadas en la vida diaria de cada persona. Revive al cristianismo en su verdadera expresión de amor y caridad. El espiritismo es una religión organizada dentro de una estructura no clerical. En este sentido, él es profundamente diferente de las religiones tradicionales. No tiene sacerdotes ni jefes religiosos, no tiene templos suntuosos, no adopta ceremonias de ningún tipo, como bautismos, confirmación, matrimonios, etc. No tiene rituales, ni velas, ni vestiduras especiales, ni cualquier simbología. No adopta ornamentos para cultos, ni gestos de referencia, ni señales cabalísticas, ni bendiciones, ni talismanes, ni inciensos, ni cantos ceremoniales, como danzas, rituales, etc., ni bebidas, ni ofrendas. El culto espírita se hace en el propio corazón. Es el culto del sentimiento puro, del amor al semejante, del trabajo constante en favor del prójimo. Solamente el pensamiento equilibrado en el bien nos une a Dios y solamente la práctica de las buenas acciones nos hacen sus verdaderos adoradores. Y así es, el espiritismo busca revivir las enseñanzas de Jesús en su simplicidad y sinceridad, sin lujos, sin convencionalismos sociales, sin pompas, sin grandezas, pues como nos recomendó el Maestro de Nazaret, Dios sabe ser adorado en espíritu y en verdad. Ahora bien, conversando con los espíritus. El centro espírita, como es este, no es un lugar para curiosos.
Él acepta si la visita de personas que deseen investigar, observar, comprobar, preguntar y cuestionar, sin problema alguno, desde que sea con seriedad, responsabilidad, jamás con libertinaje. Ya que el espiritismo no admite la fe ciega, el fanatismo, el creer por creer, el aceptar con base en la influencia de los otros y la práctica religiosa sin racionalidad. Le cumple al espírita serio orientar a las personas acerca de esa cuestión de hablar con los espíritus, hablar con personas que ya murieron, participar de una sesión espírita, de un trabajo mediúnico, que es una cosa que mucha gente tiene la curiosidad de saber. Al principio la persona no debe dejarse llevar por ciertas argumentaciones basadas en la Biblia, como dijeron los hermanos. Tenemos la costumbre de zafarnos olímpicamente al decir, es que la Biblia dice. ¿Por qué determinadas personas consejeras religiosas se refieren mucho a la Biblia dice, sin analizar profundamente el mismo cuestionamiento en varios otros pasajes de la misma Biblia? Por ejemplo, dice, Moisés prohibió la comunicación con los muertos, o con los espíritus. Todavía él mismo, que ya había muerto, él mismo Moisés, se le apareció y se comunicó con Jesús, con Pedro y Tiago, en el monte Tabor. Para dejar bien claro que la historia fue mal contada o mal interpretada, Jesús concordó, porque condujo la comunicación normalmente con el testimonio de los apóstoles. El Vaticano recientemente, a través de larga entrevista del cardenal Gino Cassetti en el Conservatorio Romano, órgano oficial de la Santa Sede, afirmó categóricamente que existe, que es posible y que debe ser hecha la comunicación con los llamados muertos, desde que sea hecha con responsabilidad, con motivos útiles, con seriedad y sin broma o mala intención. Es exactamente eso lo que el espiritismo nos enseñó hace más de 150 años y hasta ahora lo está, según él, permitiendo la comunicación con los muertos. A pesar de la seriedad con que la doctrina espírita presenta la cuestión recomendada a los practicantes del espiritismo, infelizmente existe aún mucha gente en busca de fama a costa de ella, queriendo aparecer de cualquier manera, haciendo del centro espírita un verdadero picadero de sol. Es ahí cuando usted en algunos centros o escuelas espíritas, rotulados con el nombre de espírita, mediums, fingiendo, golpeando en las mesas, sacudiendo a las personas, dando empujones en los brazos de los frecuentadores, cerca de aquí, cerca de ahí, hacen alto, sacuden la cabeza, respiran fuerte y hacen una gran cantidad de gestos. ¿El espiritismo será eso? No, eso es payasada, así simplemente. Exhibicionismo es la necesidad de ser el centro de las atenciones para los frecuentadores de la casa. Cuando el centro espírita coloca un montón de gente para participar del trabajo mediúnico, inclusive a personas que van a la casa por primera vez o que vienen al centro por primera vez, la mayoría son por curiosidad y abriendo
ese trabajo para el público, con todo respeto a los dirigentes de los centros que practican eso, la verdad es que están cometiendo un acto de mucha irresponsabilidad, desconsideración al frecuentador y de poco respeto para con la doctrina espírita. En determinados centros, cuando el frecuentador tiene dinero, es alguien de cierto destaque en la comunidad, todas las atenciones son volcadas para él, hasta le proporciona una silla especial. Que es invitado a participar de la sesión, a sentarse en una mesa especial, como estaba diciendo, y casos de esos adoptan siempre una forma poco moral. Y además ahí aparece un montón de espíritus con mensajes para el ilustre visitante, y toda aquel engaño, aquella mentira, diciéndole que fulano de tal le manda un mensaje, diciéndole esto, diciéndole que el bien está en su mamá y todo eso, y como el Señor tiene, ¿cómo se llama? Hasta tiene comunicación con los seres del espacio, con los hombres. Y eso es muy, ¿cómo se llama? Repetitivo en muchos centros espíritas, llamados centros espíritas. Es bueno resaltar que ese psiquismo existe también en todos cuanto es religión, principalmente en aquellos que adoran los signos del dinero, los que les encanta el dinero. Repito que el centro espírita no puede ser presentado como si fuese un picadero de circo. El centro espírita no es un lugar para curiosos. Él acepta si la visita de personas que deseen investigar, observar, comprobar, preguntar y cuestionar, sin problema alguno, desde que sea con seriedad y responsabilidad, jamás con libertinaje. Para anticipar de un trabajo mediúnico, la persona debe estar indispensablemente orientada sobre lo que es espiritismo, cuál es su razón, sus objetivos, sus propuestas, cómo son sus postulados, cómo viven los espíritus, cómo se procesa una comunicación de un desencarnado con un encarnado, etc. Estas cosas solo pueden ser conocidas con la lectura de las obras básicas del espiritismo, comenzando por el libro de los espíritus, seguido del libro de los medios. Quiero esclarecer que son libros de más de 400 páginas. Cada uno, si a usted no le gusta leer, no está dispuesto a leer, le da pereza leer, es mejor que se olvide de participar en una sesión espírita o que se vaya acostumbrando poco a poco a leer, aunque sea 2 párrafos de ese gran libro, que a la larga lo va a terminar de leer y va a cambiar su actitud ante la vida. Y si a alguien le gusta conducir un vehículo, pero no desea aprender a hacerlo, al conducir un vehículo correrá un gran riesgo de sufrir un accidente que incluso de matar o herir a los otros. Este es un ejemplo que se da a todas aquellas personas que no quieren prepararse y quieren dirigir un centro espírita. Sufrir obsesiones, accidentes graves, desencarnaciones y un montón de cuestiones que suceden cuando no se tiene la suficiente capacidad para poder dirigir un espíritu. Solo porque de repente le surgió la mediunidad, ya algunos ya vamos a poner una mesa para consultar y para hacer piso y todo eso, es demasiado peligro. Al contactar con el espíritu en el centro, en primer lugar, es bueno verificar si es un espíritu desencarnado, porque a veces se dan comunicaciones que son de los propios espíritus encarnados que se comunican en los centros espíritas. Eso hay que ver también, que el medio no esté mistificando o practicando el animismo. Eso solo podrá saberlo estudiando los libros propuestos. Identificar espíritus y sus intenciones es demasiado fácil.
Solo aquellos que no tienen la cualificación racional y es poseedor de una inteligencia mediocre es capaz de decir que todos los espíritus son demonios o que todos son buenos orientadores. En eso de que todos tenemos una inteligencia mediocre, no es así. Todos nosotros tenemos la capacidad de aprender, enseñar, principalmente las cosas del espíritu. Hemos bregado a través de diferentes cientos de reencarnaciones, hemos sido parte de la historia del mundo, hemos sido parte de esas glorias pasadas y también como derrotas, y tenemos un conocimiento en nuestro cliché espiritual tan profundo que tenemos la historia grabada en nuestro perispíritu de este mundo de expiación y prueba. Somos inteligentes, sabemos mucho. Lo que pasa es que somos un poco haraganes y no nos gusta estudiar y practicar verdaderamente la filosofía espírita, de la cual un día no muy lejano dejaremos de reencarnar en este mundo para irnos a otro mundo de mayor evolución. El espíritu verdaderamente bueno y honesto jamás quedará enojado si usted le pregunta con duda, una duda, no le rechaza ninguna duda. Alguna orientación y conversa naturalmente con él como que si fuese con otra persona o con cualquiera. Si comienza a irritarse, puede tener la certeza de que es mistificación, desequilibrio del medio y aún una farsa. En fin, el espiritismo es serio, ético, sensible, racional y de mucha responsabilidad. Hemos llegado al término y ojalá que hayamos aprendido algo de esto y gracias por darme la oportunidad de ponerme la atención a este pequeño tema hablando con los espíritus. Muchas gracias.